Hola, hola, bienvenido donde quiera que estés. Espero que estés bien. Saludos. Feliz domingo. Vi una noticia que si la viste ya, posiblemente te impactaste porque dicen, y hay una denuncia que publicó 14 y medio sobre este edificio. Si conoces este edificio, eres de La Habana y es famoso este edificio, el Foxa. Fue construido en 1954, empezó la construcción y terminó en 1956. Una bestia de edificio, digamos, que tiene, por ejemplo, sin contar estas plantas abajo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 pisos. 30 pisos tiene fuerza. 30 pisos tiene un edificio de esta magnitud y esta es la parte de atrás, esta es la parte de adelante, que así es como se ve hoy. Esto es una foto más, ¿sabes? Más moderna, más de estos días, más actual. Dios mío, más actual. Y esta es otra foto donde puedes ver, ya desde el piso 10 más o menos, puedes ver el mar, puedes ver acá atrás ¿cómo se llama? La tribuna antiimperialista. Ahí está la embajada norteamericana, que es la embajada de Suiza también, etcétera, etcétera. A un costado, por al frente, está el Hotel Nacional. Y en fin de cuentas, está en el Vedado, una zona muy céntrica, pero lo que están denunciando es que este edificio prácticamente está sufriendo problemas estructurales graves. Graves, que técnicamente, si no le ponen atención en tiempo, puede ser que hasta que colapse. Porque el edificio, 30 pisos, ¿sabes el peso que tiene eso? Y sin mantenimiento, como típico de la tiranía cubana, que todo es un cáncer, donde básicamente ellos no les importa nada, no les importa el pueblo, que les va a importar un edificio. Ya se ha caído la mitad de La Habana y el Foxa. Es posible que no sea la excepción de esta regla destructiva. Entonces, básicamente, lo que está publicando el periódico 14 y medio, los vecinos del Foxa alertan del deterioro de una joya de la ingeniería cubana. Ingeniería cubana que no es de la revolución, a lo mejor por eso no le interesa, pero los residentes denuncian abandono, riesgo de incendio y obras mal ejecutadas en el edificio administrado por Cimex. ¿Quién es Cimex? Pues una corporación que pertenece directamente a Gaesa. Cimex S.A. y deberían haberle puesto FR en vez de S.A., Asociación Anónima. Cimex, Fidel y Raúl. Todo es del Partido Comunista, todo es de Raúl Castro, todo es de los Castro y esta es una de las entidades que pertenece a Gaesa. Incluso Cimex está sancionada por la OFA también, porque Cimex es parte vital de la economía tiránica de Cuba. Y la denuncia en sí es esta. En el Foxa, una de las joyas de la ingeniería cubana, el deterioro ya no se esconde detrás de la monumentalidad de la silueta o de su silueta. Basta atravesar el lobby casi vacío, bajar al garaje o asomarte en los cuartos de servicio para encontrar desprendimientos en los techos, varillas expuestas, eso es cabillas, que eso, varillas expuestas, cabillas, basura acumulada, paredes manchadas de humedad y áreas comunes convertidas en depósitos de desechos. Los vecinos, cansados de reclamar sin recibir respuesta, han decidido hacer pública una denuncia que apunta directamente a la administración del inmueble, en manos de la empresa inmobiliaria Cimex S.A. Cimex S.A., una corporación que básicamente es una de las fuentes de entrada de la tiranía cubana. Esto fue publicado hace 24 horas, el 4 de julio, y es 5, son las 8:05, y nos faltarían entonces 42 minutos para que fueran 24 horas exactas, pero para que tengas una idea. Señores, ¿qué te parece? Observa estas fotos, porque esta es la denuncia. Ya te enseñé cuándo lo construyeron. Ahora, vamos a ver la realidad. Esta es la foto que tú ves cuando vas caminando por la calle. Observa esto. Mira, esto es el... Déjame irme más chiquito aquí para poder ver bien. Mira, este es uno de los techos del garaje. Estamos hablando que tiene 32 pisos para arriba y 32 pisos que soportan este pedazo de piso. Mira los cables, esto es una... ¿Tú crees que no hay una voluntad
de coger un cable de eso y cambiarlo antes que esto coja candela. Pero a ellos no les interesa, porque a Cemex lo que le importa es el dólar y esto técnicamente ya está decadente. Y no les importa tampoco porque fue construido en el imperialismo que ellos odian, pero que han disfrutado bastante con la adquisición de este edificio, que técnicamente lo están haciendo polvo o dejando que se destruya. Mira, otro más, mira, 32 pisos soportando esto y puedes ver la destrucción. Simplemente eso es romper, darle un buen resanamiento ahí, un buen sellado que dure unos años más, porque también tenemos que entender que esta construcción cerca del salitre es un peligro. Verá, un cuarto de servicio donde puedes ver aquí un basurero. Esto es normal, típico en la calle, imagínate tú, dentro de un edificio. Esto es como algo ya que la gente lo ve y dice, ay, mira un basurero. La escalera, 32 pisos para arriba, bajo estas condiciones. Las paredes, estos cochinas. Esto es un edificio que de verdad es emblemático. Y desgraciadamente esta es la cadencia histórica de un sistema inservible, el cual no ha sido capaz de mantenerse ellos mismos, porque la revolución ya se acabó. El comunismo nunca sirvió. Lo que pasa es que el pueblo anda preocupado viendo cuándo le pone la luz y qué va a comer hoy, que no se ha dado cuenta que ellos están a un día, 24 horas de griterías en la calle para ser libres, pero no se han dado cuenta todavía. Así que seguimos. Este es el lobby de este super edificio, que todavía se mantienen algunos mármol del piso, los granitos estos que eran típicos de esta época que fue la mejor de Cuba. Y desgraciadamente después llegó el comején del comunismo, que esto sí no cree, este tipo de comején comunista no cree ni en concreto, ni en cabilla, come cristales, lo que tú le pongas adelante lo corroe, lo devora. El comunismo es un cáncer. Seguimos. Compañeros, continúa la operación del sistema eléctrico nacional muy difícil, complicada, por la baja disponibilidad de capacidades de generación, y es la causa de las afectaciones de los apagones que se reportan en todas las provincias del país con valores altos, pero además estos prolongados. Ahora, alrededor de las 8 ante meridiano de este domingo, la afectación en el país en el orden de los 1.800 megawatts. Hablando que a las 8 de la mañana, señores, ya voy a cortar esto porque voy a poner un discursito de canela ahí, que es a lo que vinimos. Y quería mostrarlo de fuerza porque tiene la denuncia es importante extenderla, porque es verdad que hasta cuándo son los 15 de Jacqueline, pero dice Bernardo Espinosa que este es el vocero del Ministerio de Energía y Minas, el hombre encargado de darte las malas noticias, de decirte que vas a seguir 72 horas sin luz y después que se acaben esas 72 horas, vienen 72 más y así sucesivamente. El Bernardo Espinosa está diciendo que a las 8:30 AM el déficit era de 1.830 megawatts. Eso es normalmente lo que tienen en una noche. Te podrás imaginar que las 72 horas se te van a convertir ahora en 72 por 2. ¿No viste? Veamos al dictador de Cuba y vamos a analizar algunas de las cositas que dijo, simplemente para darnos cuenta por qué hay que prohibir el comunismo en Cuba. ¿Por qué Díaz-Canel debería estar preso? ¿Por qué Raúl Castro deberían ir a buscar ya los Navy Seals tan tarde? ¿Y por qué Cuba y los cubanos tienen que prescindir del esfuerzo heroico y revolucionario de estos inservibles? Veamos. En primer lugar, nosotros tenemos un desafío como nación y tenemos un desafío como revolución. Y yo creo que es un desafío que tenemos que asumir con mucha responsabilidad y con mucha objetividad. Cuba está tratando de realizar el proceso de construcción socialista, e insisto, de construcción socialista, en las condiciones de una pequeña isla que ha sobrevivido al bloqueo económico, comercial y financiero, y ha recrudecido y ahora llevado a máximo extremo con un bloqueo energético por parte de la potencia más poderosa del mundo. O sea, una pequeña isla sometida al bloqueo más largo y prolongado de la historia, recrudecido, sometido a un cerco
energético y por la principal potencia, por la potencia más poderosa del mundo. ¿Cómo se construye el socialismo en esas condiciones? ¿Alguien lo consiguió? Empecemos con que dice el tirano de Cuba y resumiendo esta intervención en la cual le dice a dos muchachos jóvenes periodistas de Puerto Rico, son puertorriqueños, boricuas, los cuales están ahí haciendo una entrevista y él dice que cómo es posible, qué país ha logrado construir el socialismo 67 años después con un bloqueo de un tercero. Cuba, inteligentemente, para mantener esta narrativa, no para más nada, se consiguió al enemigo más poderoso del mundo, los Estados Unidos, porque los Estados Unidos significan para Cuba la lavada de cara más magistral que pudieran tener. ¿Por qué? Porque es simple. Estados Unidos no haría nada hasta ahora que Donald Trump ha dicho que va a hacer, pero no ha hecho nada. Hasta ahora que Marco Rubio ha dicho que va a hacer, pero no ha hecho nada. Y básicamente lo que está diciendo Díaz-Canel es que Estados Unidos ha sido la potencia más poderosa del mundo, la que ha pisoteado la posibilidad de crecer a Cuba, la posibilidad de construir el socialismo. El socialismo en Cuba no se ha podido construir por culpa de todos los presidentes y todos los gobiernos de los Estados Unidos a partir del año 59, cuando Fidel Castro le robó en el 61 todas las propiedades e incluso le declaró la guerra a Estados Unidos cuando metió 10 misiles nucleares rusos o soviéticos en territorio nacional cubano a expensa de crear una guerra nuclear simplemente por el odio que Fidel Castro, el tirano de Cuba, el que traicionó al pueblo, el que dijo que iba a hacer una revolución de los humildes para los humildes, ese tipo metió 10 misiles nucleares, tumbó un B-2 o un U-2, un avión de esa época, una bestia, y Kennedy simplemente llegó a un acuerdo con Khrushchev y se llevaron los misiles, pero Fidel Castro quería meterle 4 toletazos a los Estados Unidos. La pregunta es la siguiente. Bajo esos términos, ¿qué harías tú? ¿Crees que los Estados Unidos han cometido el error histórico de dejar la revolución tanto tiempo? Debía Kennedy en el año 1961, cuando veía de cochino y toda esa historia, haber mandado al ejército norteamericano a haber acabado de arrasar con eso. ¿Crees que Kennedy debió haber negociado con Fidel Castro en vez de con Khrushchev? Claro, es que Fidel Castro no era nadie, era simplemente el cáncer que había que quitar del medio. Cuando el mensaje fue, si llegan a tomar la playa esa, sigan para La Habana, debían haber dado apoyo, pero eso no pasó y no vamos a cambiar la historia, pues eso pasó así. 65 años y ya esa historia de verdad que da náuseas. Dicen que a los mercenarios, supuestos mercenarios o libertadores de la patria, los cambiaron por compota. Eso no me interesa. Al final de la historia, la esencia de hoy es que la revolución, que no ha tenido contrincante político, adversario político, ni partido político que vaya en contra de la ideología que ellos profesan, incluso de ese socialismo que Díaz-Canel quiere construir, 67 años después, están culpando al mismo país que en un momento fue víctima y que simplemente trató de defenderse de una manera muy light, porque Estados Unidos técnicamente, y digo muy light, porque esto que está pasando ahora es atípico. Estados Unidos le vendió a Cuba la mayor cantidad de cerdo, la mayor cantidad de azúcar, la mayor cantidad, históricamente puedes buscar todos los récords desde el año 2025 para atrás. Dije que el 2026 es atípico. Puedes buscar todos los récords. De hecho, en este canal puedes buscar por ahí porque yo hice varios videos estadísticos que explican exactamente por cantidades, por libras y en millones, la cantidad de dólares que se gastó la tiranía cubana en los Estados Unidos. Incluso comprando cosméticos, champú, esas cosas misceláneas de aseo. Impresionante. Toda la información es pública.
puedes entrar a Google, puedes buscar en ChatGPT, ponerle, dime cuánto gastó Cuba en los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos tienen un problema. En Estados Unidos no se puede mentir porque la información es pública y va a salirte todo el récord que incluso, aunque Cuba lo niegue, está mintiendo o estaría mintiendo, porque la información que da Estados Unidos es la que es. Por eso este país es muy difícil pasar gato por liebre, porque por suerte o por desgracia la institucionalidad es abierta. La información hay que compartirla, es obligatorio, porque ese es el capitalismo. En Estados Unidos, lo que tú quieras saber, todo está en los récords públicos. Tampoco vayas a preguntarle algo de seguridad nacional, porque eso posiblemente vayas preso. Pero este tipo de información, de transacciones, de países, cuánto pagó China, cuánto le debe Estados Unidos a China, puedes chequearlo ahí. Creo que son 3.000 millones de dólares. Imagínate, una bestia. 3 trillones de dólares le debe Estados Unidos a China en volada de cosas, de negocios. Cuentas que se pagan mensuales. Cuentas que son de negocio entre países. Cosa que el imbécil este de Díaz-Canel es incapaz de entender. Seguimos. ¿Alguien lo pudo adelantar? Nosotros hemos estudiado la teoría marxista, nosotros hemos estudiado también la Revolución Rusa, nosotros hemos estudiado los movimientos revolucionarios del mundo, nosotros tenemos las visiones de la experiencia de la construcción socialista en Vietnam y en China. Ok. Él tiene la visión y de lo que se paró un momentico porque él dice que él ha estudiado la revolución rusa, soviética, mejor dicho. Él no sabe, él no sabe nadie. ¿Alguien le puede explicar ahí, por favor, que la revolución soviética se cayó en 1989 y que los países que participaban en ese, ¿cómo se dice? En esa mecánica socialista que cambiaron después de la caída del muro de Berlín? Hungría, Polonia, Rumanía, Alemania, todos esos países hoy son prósperos. ¿Alguien le puede explicar al imbécil este? Pero la segunda, ¿alguien le puede explicar también que Vietnam comercia con los Estados Unidos y que el segundo socio comercial de China es los Estados Unidos? ¿Alguien le puede explicar eso? Por favor. Porque parece que no ha estudiado nada. Si él hubiera estudiado la revolución socialista rusa o soviética, se hubiera dado cuenta que el socialismo es un fracaso. Porque ellos se dieron cuenta hace 40 años. Pero nadie ha estado sometido al bloqueo prolongado que ha tenido Cuba. ¿Quién nos puede enseñar cómo se construye el socialismo en estas condiciones? Si nadie tiene esa experiencia, si nadie lo ha vivido de esa manera. Entonces los cubanos, aquí dice Díaz-Canel, que quién le va a explicar si nadie ha vivido esa experiencia, y ellos quieren descubrirla. Ellos son los que quieren descubrir esa experiencia a costa de la muerte del pueblo de Cuba. Porque al Díaz-Canel expresar que nadie sabe, quiere decir que él tampoco sabe. Quiere decir que la revolución cubana o la dictadura cubana está experimentando con el pueblo a ver de qué manera pueden lograr algo que tal vez cuando se venzan solamente van a quedar ellos en el poder, porque se van a ir acabando las cositas y eventualmente se va a caer en fuerza, ya, en cualquier momento va para el piso, y así sucesivamente. La historia marcará a Díaz-Canel y a la Revolución Cubana como uno de los sistemas genocidas más grandes de la historia, que tuvo por 67 años a un pueblo esclavo, sometido en unas condiciones infrahumanas. Y no quiero comparar otros países, por ejemplo de África, porque el contexto es diferente. Aquí la situación es que Cuba, por buscarse al enemigo más poderoso del mundo, tiene la narrativa de que por culpa de ese enemigo tan poderoso no pueden terminar su sueño socialista, que es una utopía, que es una quimera, que jamás va a funcionar porque nunca ha funcionado, porque Díaz-Canel mismo, en sus propias palabras, dijo que ¿cómo van a hacer eso si nadie lo ha hecho antes? ¿Entendiste? Y los que lo lograron se fueron del parque, se jodieron, como los soviéticos.
Y nadie me diga que China es comunista. Y nadie me diga que Vietnam es comunista. El partido que dirige serán comunistas, pero la economía de China ni de Vietnam es comunista. ¿Ok? Seguimos. Y este es un debate que ya se había iniciado hace varios años. Aunque hay personas que dicen que estas son nuevas medidas, hay que decir que desde el sexto congreso del partido, cuando vino la primera versión de los lineamientos de la política económica y social del país, ya se planteaba que había que hacer cambios en nuestro modelo económico y social sin renunciar al socialismo. Ahí está el problema, tienen que hacer cambios sin renunciar al socialismo porque desgraciadamente la situación es que el sistema socialista no sirve. Entonces tienen que aplicar medidas capitalistas para salvar al socialismo. Desgraciadamente, el pueblo es quien paga estos experimentos. La mejor época que tuvo Cuba fue cuando el CUC existía. En el año 1900, en el 2021, Díaz-Canel, acompañado del tirano Raúl Castro, dijeron que era hora de empezar el ordenamiento, que fue lo que en un año destruyó a Cuba, después de 10 años estar planificando este sistema. Demoraron 10 años para planificar un sistema eficiente que destruyera al país solamente en 12 meses. Uno de los tipos que tuvo que ver con eso está preso. El otro lo sancionaron para bien. Hoy es jefe de Cuba Tabaco, que es el delincuente ¿cómo se llama? Marino Murillo. Posteriormente, en los congresos séptimo y octavo, se conceptualizó el modelo económico y social. Entonces, es una necesidad. Los tiempos son muy complejos. Nosotros estamos viviendo una situación sumamente compleja de bloqueo, con ya daños acumulados a nivel económico y a nivel social por la prolongación de ese bloqueo, y tenemos que ser capaces, con características cubanas, de construir ese socialismo. Además, la mayor parte de Una pregunta a alguien que me pueda explicar ahí. ¿Qué son las características cubanas, por favor? las personas que representan el sector, digamos, no estatal en Cuba privado, son personas revolucionarias. No son gente que se oponen a la revolución. Cuando estamos hablando de la posibilidad de que inviertan cubanos residentes en el exterior, no estamos hablando de los cubanos que quieren hacer desaparecer la revolución. Estamos hablando de los cubanos que han mantenido una relación con su país, una relación con su identidad, que quieren aportar desde que lo hace. Sería muy contradictorio que nosotros, que estamos abiertos a la inversión extranjera, no nos abramos a la inversión de los cubanos que residen aquí o que residen en el exterior. Este discurso es nuevo. Este discurso empezó hace 1 o 2 años, única y exclusivamente, cuando de hecho no fue ni él el que lo dijo. Esto fue una idea, o el que sacó esta idea inicialmente fue Pérez Oliva, el sobrino nieto del tirano Raúl y Fidel, quien se le ocurrió esta brillante idea de... No quiero meterme en este bache porque hay una entrevista también que voy a hacer mañana, un video de Pérez Oliva, que dijo unas cosas ahí súper interesantes. Y él fue el que trajo a colación este tema de los cubanos que en el año 80 fueron pateados por las nargas a que se fueran como gusanos, y aquel que no tenga alma de revolucionario, no los queremos, no los necesitamos. ¿Te acuerdas de eso? Pues esa frase que dijo el dictador Fidel Castro, que por ahí la tengo, a veces la oigo porque yo era un niño cuando eso, pero me hubiera encantado haberme ido en el año 80. hubiera sido hoy millonario, definitivamente. Pero no pude. Entonces, en el año 80, mucha gente se fueron buscando libertad. En ese año, mucha gente que eran incluso homosexuales se fueron y fueron humillados, fueron maltratados. Esos son los que Díaz-Canel quiere que vayan hoy a invertir y salvarle el alma marchita, maltrecha, destruida a la Revolución Cubana, que es el vestigio del fracaso de un tipo que era un delincuente que se robó muchas propiedades de personas que hoy simplemente están
reclamando lo que les quitaron a nombre de ciertas personas que se preocuparon en un momento por estas situaciones, por estas pérdidas, por este delincuencialismo revolucionario de Díaz Canel, de Raúl Castro, de Fidel Castro y de todos ellos que no sirven para ninguno. Y entonces se le ocurrió a alguien la idea, y ya hemos explotado bastante a los cubanos que están afuera porque dejaron a su familia de rehén aquí. Ojo, cuando a ti te ven desde afuera, cuando a ti te ven en Cuba y tú vives en los Estados Unidos, en Francia, en España o en cualquier lugar, en cualquier latitud fuera del perímetro nacional, lo que ven en ti es un cajero automático, es un símbolo de peso, pero con 2 rayas del dólar. Y eso es lo que han visto que básicamente tal vez les pueda funcionar, porque ya saben que el mundo mundial, el mundo exterior, los inversionistas, que por cierto han estado por años, que ellos nunca jamás pensaron, como la cadena Meliá, como la cadena de Diamante Azul esta y todas las cadenas esas, Aston y todas esas cadenas que han salido huyendo. Ellos pensaron que eso jamás iba a pasar. Pues, ¿qué van a pasar ahora? Los cubanos que están en Estados Unidos vengan, inviertan, porque entonces sería un arma de doble filo, porque te imaginas a Canel diciendo: ahora el imperialismo ataca a los propios cubanos, sus connacionales, que son ciudadanos americanos, no los quieren dejar venir a invertir aquí. Esto tiene un arma de varios filos. Este cuchillo tiene varios filos y básicamente van a ser utilizados todos, porque esta gente, si tienen algo, ellos son malísimos. Digo, los comunistas son inservibles para prosperar el pueblo, ¿no? Porque ellos viven como millonarios. Son malos para crear riqueza para el pueblo. Necesitan un pueblo miserable, muerto de hambre, para ellos poder decir que por culpa del bloqueo los únicos que se enriquecen son ellos. Básicamente, desgraciadamente, yo pienso que el día que Estados Unidos de verdad tenga una injerencia directa, una intención real de liderar al pueblo de Cuba, yo estoy convencido que estos tipos, si no lo han hecho ya, le van a dar lo que sea, incluso hasta para salvar su vida, porque ellos dicen consigneramente, que el mismo Díaz Canel lo ha dicho, que sería capaz de dar hasta la última gota de sangre. La pregunta es en qué, en un tiroteo o en una donación. Eso habría que verlo, como dijo el Pío Valdés. Seguimos. Recuérdense que Cuba nunca la ha tenido fácil como revolución. Cuba siempre ha estado sometida a los signos del bloqueo y a determinadas circunstancias. Estuvimos en el año 62 en una crisis al borde de un conflicto nuclear a nivel mundial. ¿Está viendo? Y trae esto a la mesa, sabiendo que Fidel Castro fue el único culpable de esa situación. El único. Después, en los 90, vino el periodo especial. Y en el periodo especial, ahora cosas que se ven muy normales fueron totalmente innovadoras y necesarias en aquella época. Eso. En aquel momento, por primera vez, Cuba despenalizó la divisa. Y despenalizar la divisa significaba ya la creación de determinados niveles de desigualdad en una sociedad que siempre ha luchado por la justicia social. Señores, ustedes están escuchando lo que dice este tipo. Alguien, por favor, yo no voy a hablar. Alguien me puede ilustrar de lo que acaba de decir este imbécil. Porque significaba que las personas, que un grupo de personas se iban a distinguir de otras, no por el aporte de su trabajo, que es el principio de distribución del socialismo, sino también porque tenían la posibilidad de remesa, ¿no? Pero el país necesitaba divisa. Cuba da ese paso para disponer de un nivel de divisa, pero ¿para qué Cuba va a disponer de esa divisa? Para potenciar los programas sociales, para potenciar la economía y que con esa y potenciando la economía podamos sostener los programas sociales. Porque sin economía no se puede sostener la sociedad. Sin economía hablar de justicia social. Y siempre nuestra visión que nos la enseñó Fidel es desarrollo económico, pero con crecimiento social. Crecimiento económico con desarrollo social. Fidel nunca vio
solo el tema de la economía separado de lo social, porque no tiene sentido. Los países capitalistas se desarrollan económicamente, pero no hay desarrollo social porque no hay justicia social. Oye, lo que ha dicho este imbécil. El país más, posiblemente, donde las personas más rápido, logran pasar de la miseria que dejan en Cuba. En 3 meses llegan a Estados Unidos y en 3 meses se compran su carro. En 6 meses se rentan su casa. Incluso en 5 meses, en 5 años, muchas de estas personas ya los hay millonarios. ¿Qué está hablando este tipo? La única manera de sacar a los pueblos de la miseria es con el capitalismo, la propiedad privada, el libre mercado. ¿De qué está hablando este tipo? Esto te lo traigo nada más para que te des cuenta. Es para que el pueblo de Cuba se dé cuenta de los embarcados que están. Estos videos yo los hago mayormente para las personas que están dentro de Cuba. Porque desgraciadamente estas personas que están dentro de Cuba viven engañados. Posiblemente esta entrevista ni la hayan visto. Entonces, todo eso ha estado en ese debate. Nosotros cuando hablamos de algunos elementos del mercado, no estamos hablando que el mercado va a decidir en todo, ni estamos hablando de estado mínimo y mercado máximo. Estamos hablando de elementos de mercado que nos ayudan a regular, pero con control del Estado. Y esas son las diferencias. Es un tema que habría que abordarlo con mucha amplitud en mucho tiempo, pero tengan ustedes la certeza que aquí no hay traición. Dice que no hay traición y que el problema del mercado, el mercado va a ser controlado siempre por el gobierno. Que nunca va a ser abandonado, siempre va a ser regularizado, regulado y controlado por el Estado. Y es el error más grande del mundo porque el Estado simplemente es un cáncer, es un lastre, es una sanguijuela que no tiene tope. En el socialismo no tiene tope y es la causa número 1 de que el Estado se come todo, porque los controles, la planificación socialista no jamás va a garantizar que se cubran todas las necesidades del pueblo, porque no todas las personas tienen las mismas necesidades. Y sin embargo, la planificación socialista garantiza, cuando puede, que todo el mundo sea igual de pobre. A la construcción socialista, ni por principio, ni convicción, ni por acción. Porque el país está aquí hace 6 meses que no entra una gota de combustible. ¿Alguna economía del mundo puede funcionar sin combustible? Increíble. ¿Alguna economía del mundo puede mantener programas sociales y justicia social sin combustible? A nosotros nos han aplicado una política de genocida, criminal. Lo que se está cometiendo contra Cuba es un crimen. Alguien puede analizar una cosa, y no será que lo que se está cometiendo, que Canel acusa que se está cometiendo contra, dice él, el pueblo, no es lo mismo que está cometiendo él con el pueblo. Y en medio de esas condiciones seguimos soñando y seguimos defendiendo nuestros principios. Pero hay mientras él sigue soñando y defendiendo sus principios, el pueblo tiene 72 horas de apagón. Hay muchos lugares que están protestando porque no tienen agua e incluso se están muriendo de hambre. Mientras Canel sigue defendiendo un sueño. Cosas que tienen que cambiar. El que se hayan aprobado estas medidas ahora, justo cuando Cuba enfrenta una de las amenazas más palpables y visibles de los últimos 20, 30 años, ¿es pura coincidencia o se está respondiendo precisamente a esas amenazas del exterior? Yo creo que aquí hay un poco de todo. Primero, aquí hay la responsabilidad y el compromiso con darle continuidad a cosas que ya se habían aprobado y que era necesario implementar, y en las que también autocríticamente tenemos que decirnos que nos hemos tal vez demorado un poco por la complejidad, porque el problema no es solo la complejidad de las medidas, es la complejidad del momento en que las vamos a desarrollar. Y por otra parte también la necesidad de avanzar más rápido, porque nosotros tenemos como desafío que con nuestro propio esfuerzo y con nuestro propio talento nos tenemos que ir por encima del bloqueo, aun cuando se recrudezca más. Y tiene que partir de la unidad del pueblo alrededor del partido, de la unidad monolítica de nuestro pueblo. Tiene que
Esos chamacos deben estar, los boricuas de la unidad monolítica. Esa gente debe estar diciendo, ¿qué coño está hablando este tipo? Es impresionante, señor. Impresionante. Que pueblo de Cuba salgan para la calle y sean libres. Es la única solución. Olvídense de Trump, olvídense de Marco Rubio, olvídense de todo eso. Está en sus manos. Esta gente está embarcado. Y te lo dice Díaz-Canel. A partir de la unidad ideológica, porque esto hay que defenderlo ideológicamente. Y tiene que alimentarse mucho esa unidad de la participación popular. Dios. Yo siempre digo que fortalecer la unidad en nuestras condiciones pasa por incrementar la participación popular en la toma de decisiones. En consulta popular, que terminó más o menos en el mes de enero, ese programa estaba robustecido porque se recogieron los criterios de la población y con eso hubo que elaborar la actualización de lo que ya habíamos discutido para tomar en cuenta todo eso, y ahora es que está el resultado de todo ese trabajo. Y no seamos idealistas, aplicar todas estas medidas ahora, porque aquí hay matrices, hay interrelaciones entre una medida y otra. Tenemos que estar bien claros qué aplicas primero, qué aplicas después. Tiene que estar claro que aplica primero, que aplica después, pero repito y cito que el pueblo tiene 72 horas de apagón, lugares están en la calle porque no tienen agua, incluso están falleciendo gente por hambre, ¿ok? Mientras Díaz-Canel planifica o piensa qué medida va a aplicar primero, ¿ok? Cuáles se pueden aplicar de inmediato y cuáles llevan una determinada maduración para eso. Y esto va a estar en un constante debate con la población, en un constante intercambio para ver qué sale bien y nos da experiencia, nos permite avanzar más rápido. Básicamente, cuando estas medidas salgan a la calle, que la gente son los que le van a decir a Canel, Canel, lo que hiciste no sirve, Canel, gracias por seguirnos en apagón. Fíjate la onda que es. Ellos están experimentando. El pueblo de Cuba es un laboratorio de los ratoncitos blancos, eso, de Sempalá, ¿ok? Para los que no sepan, Sempalá es un laboratorio que está en el Cacahual, que es de biotecnología, de ingeniería genética y biotecnología. Sempalá ahora es el pueblo de Cuba y ellos son los científicos, ¿ok? Para que sepan. Permite generalizar qué nos sirve y hay que desechar y qué nuevo hay que incorporar. Y eso lo va a ir diciendo el pueblo, lo va a ir diciendo la práctica. El gobierno de Obama actuó de esa manera. El gobierno de Obama fue un gobierno discreto en la conversación, avanzó, dio pasos, nunca nos puso a condicionarnos en nada. Y fuimos dando pasos conjuntos hasta que llegó el momento en que se pudieron anunciar los resultados de esas conversaciones y se abrieron las relaciones. No levantó el bloqueo Obama, pero los norteamericanos y los cubanos pudieron empezar a venir a Cuba. Se pudieron realizar algunos negocios, aumentó el turismo y nos beneficiamos los dos países. Nosotros podemos compartir como pueblos muchísimos temas, podemos compartir. Se beneficiaron los países. Quiero dejar claro nada más que en esa época donde fue Obama a Cuba, el petróleo de Venezuela entraba por a chorro. Ok, fue la única época donde más o menos los apagones se alejaron un poco de la vida normal del cubano, pero no fue porque ellos lograron nada, fue porque básicamente empezaron a mandar médicos a Venezuela y le pagaban en petróleo. Increíble. Es increíble, señores, la gente, y todavía hay una pila de imbéciles que defienden esto. Increíble. Seguimos. Muchísimas vivencias. ¿Por qué tiene que una política agresiva privar a dos pueblos de esas cosas? ¿O por qué nosotros no podemos compartir nuestros adelantos científico-técnicos de ambas partes? Dice Canel que por qué no pueden compartir sus adelantos científico-técnicos. Si hubiera adelanto científico-técnico en Cuba, Cuba estuviera contratada por 60.000 países haciendo adelantos científico-técnicos. Un país donde técnicamente no se produce electricidad. Un país donde técnicamente los hospitales no sirven. Un país donde técnicamente las escuelas se están cayendo, por eso tuvieron que adelantar el curso escolar. Un país donde no hicieron pruebas de ingreso este año para la universidad porque básicamente no van a haber clases. ¿De qué está hablando este tipo? Por favor. ¿O por qué no podemos? ¿Por qué un deportista cubano para jugar en las grandes ligas tiene que denigrar sobre su país? Tiene que decir que es un perseguido político, no le dejan regresar después a ver a su familia, no puede invertir en Cuba, no puede traer su dinero en Cuba. Esas son cosas que no se las hacen a nadie.
¿Por qué esa visión hacia Cuba por parte de los Estados Unidos? Por el ejemplo de Cuba. Pero sí que el problema es que, mira, por ejemplo, aquí está Anameli Ramos, una muchacha que es activista, creo que era de San Isidro, y todo el mundo la conoce, Anameli Ramos, no ha podido viajar desde Estados Unidos a Cuba, tuvo que quedarse aquí, tuvieron que darle residencia, porque simplemente cuando fue a abordar el vuelo, la tiranía cubana dijo que ella no podía entrar. Entonces, ¿con qué derecho ellos dicen que los cubanos que tienen que estar en grandes ligas, que le importa? Lo que pasa en Estados Unidos no puede controlarlo la dictadura, sin embargo, lo que pasa en Cuba sí hay que respetarlo. Son unos imbéciles, son unos inmorales. Y hay gente que defiende esto. ¿Será? Y no siempre se lleva esa conversación. Nosotros estamos en medio de un diálogo, o tratando de construir ese diálogo, tratando de construir ese canal de comunicación, y todos los días hay una sanción distinta para una entidad cubana o para una persona cubana. Todos los días hay una retórica amenazando con que nos van a invadir o que nos van a agredir. Bueno, llénese de valor, entonces cojan las Fuerzas Armadas, vayan para la base naval de Guantánamo, saquen a los gringos, denle dos patas ahí. Podían haber aprovechado cuando tenían a Maduro, que hizo escala ahí desde el Iwo Jima, hizo escala ahí en la base naval de Guantánamo. Ustedes se hubieran llenado de valor, hubieran quedado como solidarios, los que salvadores de Nicolás Maduro. Ustedes lo único que hacen es chillar y llorar, porque no tienen valor para nada, no tienen, todo es mentira. Los 32 esos que murieron en Venezuela, murieron como perros ahí, ni 2 minutos duraron. No, le hicieron tremenda resistencia, sí, lo hicieron polvo. Polvo los hicieron, sacaron a Nicolás Maduro, que no le dio tiempo a Nicolás Maduro meterse en la caja fuerte. El operativo en total duró 2 horas y cuando llegaron ahí los cogieron durmiendo. Porque acabaron con Venezuela, acabaron con Caracas y ni cuenta se dieron los que estaban allí defendiendo a Maduro, que eran de la seguridad cubana. 32 mercenarios inservibles que fueron negados por Bruno Rodríguez, por Joana Tablada, por Cosío y por la revolución y la tiranía cubana. Que en Venezuela no habían gente de ese tipo. Entonces, todos los días hay una ofensa hacia nuestro pueblo. Todos los días se aprietan más las tuercas del bloqueo. Entonces, cuando esas cosas pasan, se pierde confianza en lo que se puede avanzar en el diálogo. Porque aquí hay una posición de total asimetría. Primero, hay un comportamiento totalmente mentiroso y calumnioso por parte del gobierno de los Estados Unidos, toma como pretexto que Cuba pide confianza. El gobierno, iba a decir gobierno ahora, el gobierno cubano, que es uno de los gobiernos más delincuentes que existe en la faz de la tierra. Son delincuentes, son inservibles. Y si quieres, búscate una frase que dijo Fidel Castro cuando hubo un análisis sobre la deuda externa. Resulta que él cogió dinero de una pila de lugares y después, a modo de burla, se para en la Asamblea Nacional, donde tenía toda esa pila de focas, perros, que lo único que hicieron fue aplaudirlo. Así. Y dijo, ¿qué podemos hacer para resolver este problema de la deuda? Podemos usar estos verbos. Delegar, derogar, no sé qué cosa. Al final, ¿cuál fue la solución? A modo de risa. Recuerdo que había una señora obesa que pesaba 700 libras riéndose al frente de él, que le aplaudió como una foca cuando él dijo no pagar. Y ya, el hecho de que tú hagas un contrato social con una entidad o con alguien y tú le digas que no le vas a pagar, tú estás rompiendo ese contrato, te devuelves, te conviertes en un delincuente. Era lo que era Fidel Castro, un delincuente. Aparte de asesino, tirano, criminal y por ahí para allá. O sea, que ¿de qué confianza está hablando este puesto a dedo? Es una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional de Estados Unidos. Es una mentira. Es verdad. Nosotros nunca hemos hecho nada que sea agredir a los Estados Unidos. Dicen que Cuba es un país que supuestamente apoya el terrorismo. Eso es otra mentira. Nosotros sí somos víctimas del terrorismo y tenemos más de 3.200 víctimas de terrorismo que se ha engendrado y que se ha apoyado por los gobiernos de Estados Unidos. Y se ha engendrado en territorio de los Estados Unidos y recientemente aniquilamos un acto de terrorismo.
aniquilamos un acto de terrorismo. Déjame tu comentario, aquí no voy a opinar. Que venía hacia acá en una expedición y salió de Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos no dejan pasar barcos de petróleo a Cuba, pero sí puede dejar pasar lanchas que vienen con infiltraciones para cometer actos terroristas contra Cuba. Hay mucha hipocresía. Hay mucha hipocresía y muy poca dignidad en esas posiciones, y mucha mentira, y mucha calumnia, y mucho odio, y mucha prepotencia. Y el pueblo cubano es un pueblo rebelde, es un pueblo consecuente con su historia. Entonces, Estados Unidos se suponía que estaba en una conversación o en un diálogo con Venezuela, y agredió a Venezuela, secuestró a su presidente y a su esposa y los extrajo del país. Se suponía que Estados Unidos estaba en un diálogo con la República Islámica de Irán y agredió a Irán. Estados Unidos siempre ha tenido una posición de agresor hacia Cuba y Cuba ha sido la agredida. Y en los momentos en que hemos tenido diálogos en la historia, Cuba ha cumplido los compromisos acordados y Estados Unidos no los ha cumplido. Entonces hay mucha desconfianza también. ¿Cómo se puede avanzar en un diálogo así? No se puede. Con un canal así. Y nosotros no vamos a ceder en posiciones. Por otra parte, cada vez que hay encuentros, nosotros siempre somos más discretos, yo diría más serios. Ellos constantemente entonces salen con una grandilocuencia y dicen cosas que incluso no fueron las que se conversaron. Y hablan de que nos están imponiendo. Está diciendo que Marco Rubio y Donald Trump son unos mentirosos. ¿Estás oyendo? Presiones que nos están llevando a los puntos que ellos quieren. Y no es cierto. Teniendo en cuenta ni va a ser así. Teniendo en cuenta esta historia reciente de agresión contra Venezuela, contra Irán, mientras se estaban dando negociaciones, ¿hay temor en Cuba de que a la misma vez que se está intentando dialogar con Estados Unidos, ellos estén tramando? Hay una percepción en Cuba de que hay un peligro de agresión. De que hay un peligro de agresión porque ellos constantemente lo están diciendo, no lo estamos diciendo nosotros. Ellos lo están diciendo. Además, nosotros hemos movilizado a la población en la preparación para la defensa. Y el pueblo se está preparando. Nosotros hemos actualizado. Están preparándose para la defensa y el pueblo se está preparando. Todos los planes de disposición para la defensa. Y tenemos el ejemplo de lo que significa saber defenderse. Los 32 combatientes nuestros en Venezuela. Eso sí. Sabía que iba a hablar de los 32 mercenarios. ¿Te das cuenta? Eso fue la prueba de que, número uno, la seguridad no sirve para nada, la seguridad cubana. Y número dos, que la preparación que tienen esos inservibles jamás se van a poder parar, jamás, al lado de los gringos. Olvídate de eso. Y combatieron. Y esos fueron capaces de frenar la acción de una fuerza élite de los Estados Unidos. Dice que fueron capaces de frenar. Yo no sé de dónde frenaron porque se llevaron a Maduro. Hubieran frenado, se hubieran matado a la mitad de los civiles, se hubieran tumbado 2 helicópteros y al final Maduro se hubiera metido en la jaula esa, que tenía una jaula privada. Maduro tenía una caja fuerte para meterse adentro. No pudo llegar ni a la puerta. Ya se jamaron a los 32 inservibles y después de eso, Maduro no pudo llegar a la puerta. ¿Qué te parece? Que lo superaba en tecnología, lo superaba en número, lo superaba en armamento y lo superaba además por el factor sorpresa. En otras palabras, y dándole un toque final a esta historia, para que tengas un domingo que puedas descansar, un lunes, y cuando veas este video, simplemente lo traigo para una referencia que tiene que quedar clara, que Díaz-Canel, haciendo un resumen de esta historia, sin contar que se está cayendo en Foxa, Díaz-Canel, lo único que ha dicho oficialmente es que cómo es posible que ellos puedan construir el socialismo si nadie lo ha hecho en las condiciones que ellos tienen. Ellos han estudiado, según las palabras de Díaz-Canel, estudiaron la revolución socialista soviética, estudiaron la revolución socialista vietnamita y la revolución socialista china. Quiero informarles, y pueden buscar, que la base de la economía china y vietnamita es capitalista. No importa la ideología que profesen sus partidos o cuántos partidos tengan, etcétera, 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 que sea una tiranía no justifica que el sistema económico tiene que ser un fracaso. De hecho, Vietnam tiene mucho desarrollo, es socio de los Estados Unidos, igual que China. Segundo socio comercial de China son los Estados Unidos de América, quienes tienen una larga data de negocios e incluso hay muchas tiendas aquí que son chinas. El 90% de los productos que encuentras en Estados Unidos, que yo no estoy de acuerdo con eso, son chinos
Y básicamente China está metida dentro de los Estados Unidos hasta la médula en negocios. Incluso a cada rato por ahí sale algo que tiene que ver hasta con la inteligencia. Pero no podemos dejar pasar por alto que la economía de mercado de China no es socialista. Incluso China ha advertido a Cuba que si cambia su sistema económico podría irle mejor, pero a ellos no les importa porque técnicamente en su guerra, en su afán de ir en contra de los Estados Unidos, ellos han perdido el rumbo de lo que es realmente una vida digna, y el pueblo técnicamente va a ser quien les va a pasar la cuenta a la larga, porque si no, el mismo pueblo es el único que se va a joder, porque técnicamente la vida hoy en Cuba es insoportable. ¿Ok? Por ahora te dejo, saludos, nos vemos en la próxima. Chao, chao.